Hola chicos, bienvenidos a una nueva edición de la serie Aprendiendo Matemáticas, donde veremos la unidad 5, números decimales. Vamos a ver en qué consiste esta unidad. Para hablar de números decimales tendremos que saber qué son, tendremos que tener una definición, deberemos ver que tenemos una parte entera y una parte decimal. La parte decimal serán los que están a la derecha de la coma. Compararemos decimales para ver cuál es más grande y cuál es más pequeño. Veremos cómo nos aproximamos a los decimales, lo que igual podremos hacerlo de dos formas, por truncamiento o por redondeo. Del mismo tiempo veremos operaciones como son sumas y restas de decimales o multiplicación y división de decimales y los diversos casos que hay, sobre todo en la división. Y veremos qué tipos de números decimales tenemos. Pueden ser exactos, periódicos, no periódicos, y cómo los relacionamos con las fracciones. Veamos cómo funciona todo esto. Cuando empezamos a hablar de números decimales, podemos hablar de la comparación de decimales. Esto es, que una de las ventajas del uso de los números decimales es la rapidez con la que se percibe el tamaño de los números y la facilidad para compararlos. Dos aspectos muy importantes en los que superan a otras expresiones algebraicas. Vamos a verlo con un ejemplo que va a quedar muy clarito. Dice, ordena de menor a mayor los 5 números que tenemos a continuación. El 4,7, 7,72, 4,72, 4,72 y 4,072. Vamos a hacerles una rayita porque como hemos puesto una coma en vez de un punto y coma, nos podemos liar. Estos son los que queremos comparar. Bien, para hacer la comparación, la primera pregunta es ¿cómo podemos comparar estos números? Pues a ver, lo primero que vamos a hacer va a ser expresarlos uno debajo del otro, de forma que coincidan las unidades con las unidades, las décimas con las décimas, las centésimas con las centésimas, como lo podemos ver en este modelo. Ponemos 4,7, tenemos 4,72, 4,72, 4,72 y 4,702. Aquí tenemos que tener atención a estos simbolitos, que es el periodo. Este simbolito me está diciendo que está encima del 72, me está diciendo que este numerito va a ser, como lo podemos ver aquí, 4,72, 72, 72. El número que está debajo del arco es el que se repite. Es un número decimal periódico. Eso lo veremos un poco más adelante. Aquí ocurre lo mismo, pero solo con el 2. Es el 2 el que se va a repetir. Es 4, lo vemos aquí, 4,72, 2, 2, 2, 2, 2. El 2 se repite. Vale, ¿cómo comparamos estos números? Pues empezamos cifra a cifra. Empezamos con la primera columna, después de tenerlos ordenaditos. Todos son 4, por tanto no podemos ver cuál es más grande o más pequeño. Pasamos a la siguiente cifra, pasamos a las décimas, que aquí vemos que todas son 7, por tanto tampoco nos ayuda. Pasamos a la siguiente columna. En la siguiente columna, aquí no hay nada. En el primero, si no hay nada, pues podemos suponer que es un 0, y este tiene un 2, un 2, un 2 y un 0. De esta forma podemos decir que tanto este que se marca como este tienen en la cifra de las centésimas tienen un 0. Pues, quiere decir que estos van a ser más pequeños que estos tres que tienen un 2 en la cifra de las décimas. Ahora, entre este y este, ¿cuál es más grande? Este podemos ponerle aquí un 0 y aquí otro 0. Y es el mismo número. De forma que tenemos este 70 y esto es 70. Pasamos a la siguiente cifra para poder separarlos. Este es un 0 y este es un 2. Por tanto, este es más pequeño que este. 4,700 es más pequeño que 4,702. De forma que tenemos este número, el 4,700, va a ser el primero. Va a ser el más pequeño. Después el 4,702 va a ser el siguiente. Pasamos a la siguiente. Hemos visto que este grupo de 3 tienen un 2 en la cifra de las centésimas. Son iguales. Pasamos a la siguiente cifra. Aquí tenemos un 2, aquí tenemos un 7, aquí no tenemos nada, pues es como si tuviéramos un 0. Si lo queremos, lo ponemos. Y ya tenemos que el 0, en este caso, es más pequeño que el 7 y más pequeño que el 2. Por tanto, este va a ser el tercero. Después el 2 es más pequeño que el 7, pues este va a ser el cuarto y este va a ser el quinto. Y ya tendríamos ordenados de esta manera. Este sería el primero, este sería el segundo,
después sería este que es más grande, después va el 4,72 periodo que es el más grande y el 4,72 periodo que es el más grande de todos. Pasamos en esta diapositiva a la aproximación de números decimales. Las aproximaciones se presentan constantemente en la vida cotidiana para trabajar con comodidad con números decimales. Vamos a ver un ejemplo. Hemos hecho la compra en una pescadería y aquí está el ticket de nuestra compra. Hemos comprado atún, hemos comprado sepia y hemos comprado boquerón. En el ticket faltan los importes de cada producto, así como el total. Entonces, la idea es rellenar los datos que faltan. Los datos que faltan serían este, que se supone que no lo sabemos, este, que se supone que no lo sabemos, y esto, que no lo sabemos, y, por supuesto, el total. Vamos a ver cómo los sacamos. El atún, tenemos 1,215 kilos, y el precio está a 8,99 euros el kilo. ¿Cómo sé que esto va a ser 10,92? Pues lo vemos aquí. Para el atún tenemos que 1,215 kilos por 8,99 euros el kilo, pues multiplicamos y que nos da 10,9228,5. Vamos a redondear a una cifra. Si estamos hablando en euros tenemos dos cifras decimales, pues hay que aproximar a este 2. En este caso tendríamos 10,92. En el siguiente caso, la sepia, tenemos que la sepia hemos comprado 0,670 kilos y está a 5,99. Aquí lo vemos, ¿vale? Si hemos comprado 0,670 kilos a 5,99 el kilo, pues hacemos la multiplicación y nos sale 4,0133, que si redondeamos, como estamos hablando en euros, pues a la segunda cifra decimal, 4,01 euros. Y lo mismo para el tercero de los casos. Tenemos el boquerón, que hemos comprado 1,025 kilos y está a 4,15 el kilo. De esta forma tenemos 1,025 por 4,15 nos da 5,1875. Vamos a redondear lo mismo al segundo decimal y tenemos 5,19 euros que hemos pagado por el boquerón. Si lo sumamos todo, nos dará los 20,12 euros, que sería el ticket. En este caso hemos utilizado la aproximación por redondeo, donde vemos que en esta cifra tenemos que aproximar al 2, que vemos como la siguiente cifra es un 2, lo dejamos igual, 10,92. En este segundo ejemplo tenemos que aproximar también a la décima, que es un 1, que si miramos a continuación tenemos un 3, por tanto la cifra se queda igual, 4,01. Y en esta, en cambio, tenemos que aproximar a la décima, que es un 8, pero la siguiente cifra que haya después del 8 es un 7. Por tanto, el 8 pasa a ser un 9, pasa a ser 1 más, 5,19. Esto es la aproximación por redondeo. Si hubiéramos hecho una aproximación por truncamiento, pues directamente hubiéramos quitado todas las cifras que hay después de la centésima y hubiéramos dejado pues lo que teníamos. En el 10,92285 hubiéramos dejado 10,92, en el 4,0133 hubiéramos dejado el 4,01 y en este, que en el redondeo hemos subido una unidad en el 8, pues en el truncamiento lo hubiéramos dejado igual. El 5,1875 se hubiera quedado en 5,18. El truncamiento simplemente eliminamos las cifras que hay después de la cifra a la que queremos aproximar. Vamos a hablar ahora de operaciones que podemos hacer con los números decimales. Las operaciones con números decimales son corrientes en la vida real y para trabajar con comodidad con números decimales. Vamos a ver una actividad que nos sirve para trabajar. Vamos a hablar de los típicos 3×2 que hay en los supermercados. Vamos a ver un ejemplo. En el supermercado La Ballena había una oferta de 3×2 en cuadernos. El precio de uno era 1,8 euros. Entonces, si aprovecho esta oferta, ¿a cómo me sale cada uno? Y si tuviera la oferta de 4×3, pues vamos a ver. En la oferta 3×2, lo que vamos a hacer es, voy a comprar 3, pero voy a pagar solo lo que valen 2. Necesitaré saber lo que valen 2. Pues si multiplico 1,80 por 2, tengo lo que he pagado al comprar los 3.
Si divido esa cantidad entre 3, pues obtendré a cómo me ha salido cada uno. Lo mismo podemos hacer en la oferta de 4×3. También están de oferta 3×2 los yogures líquidos en el envase 0,75 litros. Si el precio de cada uno es 1,35 euros, a cómo me sale el litro de yogur antes y después de la oferta. Vamos a ver, para resolver este tipo de ejercicio, para conocer el precio unitario, que es lo que buscamos, tenemos que dividir el importe por la cantidad. O sea, tenemos que dividir lo que hemos pagado entre la cantidad que hemos pagado. Entonces, antes de la oferta, el precio de cada litro era 1,75 por 0,75 litros. En este caso, si queremos saber cuánto vale un litro, tendríamos que el litro sale a 1,80. Después de la oferta, como el envase sale a 0,90 euros, que no sé por qué no me ha salido el simbolito del euro, tenemos que el precio es a 1,20 euros el litro. Vamos a hablar ahora de la multiplicación, y dentro de la multiplicación un caso singular, como es la multiplicación por la unidad seguida de ceros, o sea, multiplicar por 10, por 100, por 1000. Vamos a ver, para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros, lo que vamos a hacer es desplazar la coma hacia la derecha, tantos lugares como ceros tengamos a la derecha del 1. Y si queremos multiplicar por la unidad precedida de ceros, o sea, a la izquierda, el 0,1, 0,01, lo que vamos a hacer es desplazar los ceros hacia la izquierda, tantos lugares como tengamos el 0,1, el 0,01. Vamos a ver un ejemplo. Si multiplico el 3,75 por 1000, como los ceros están a la derecha del 1, pues lo que voy a hacer es correr la coma hacia la derecha. ¿Cuántas posiciones? Pues tantas como ceros. Como tengo 3 ceros, movería la coma 3 lugares. En este caso, como solo tengo 2 cifras decimales, me faltaría una, pues añado un 0 y me quedaría 7,750. Repetimos. Pero ahora vamos a multiplicar por los ceros. Bueno, los ceros en vez de estar a la derecha del 1 van a estar a la izquierda del 1. Vamos a tener el 21,15 por 0,1. Aquí lo que hacemos es, como los ceros están a la izquierda, del 1, la coma no se va a mover a la derecha, sino que se va a mover a la izquierda. Como tenemos un 0, vemos aquí que solo tenemos un 0, pues vamos a mover la coma un lugar. Y me va a quedar, en vez del 21,15, el 2,115. Hemos movido la coma un lugar a la izquierda. Veamos otro ejemplo, el 8,3 por 0,001. Repetimos aquí la operación anterior donde los ceros están a la izquierda. Si los ceros están a la izquierda y estamos multiplicando, la coma se va a mover también hacia la izquierda. Si tenemos 3 ceros, pues la coma la vamos a mover a la izquierda 3 posiciones. Como me van a faltar cifras, pues voy a añadir ceros. Y si la coma estaba inicialmente aquí, voy a pasar 1, 2, 3. 0,0083. Repetimos, cuando multiplicamos por unos precedidos o seguidos de ceros, si están seguidos, si los ceros están a la derecha, la coma la vamos a mover hacia la derecha. Si los ceros están a la izquierda, la coma la vamos a mover hacia la izquierda. Vemos aquí un caso similar, pero en vez de multiplicar, lo que vamos a hacer es dividir por un número decimal por la unidad seguida de ceros o la unidad precedida de ceros. Cuando tenemos la unidad seguida de ceros, lo que vamos a hacer es desplazar hacia la izquierda. Estamos dividiendo, estamos obteniendo un número más pequeño. Por tanto, vamos a mover la coma hacia la izquierda. Tantos lugares como ceros tengamos a la derecha del 1. Y si tenemos la unidad precedida de ceros, quiere decir los ceros están a la izquierda del 1, vamos a desplazar la coma hacia la derecha. Tantos lugares como cifras decimales, como ceros tengamos, en la cifra a dividir. Vamos a ver unos ejemplos. Tengo el 3,75 que lo divido entre 1000. El 1000 tiene los ceros a la derecha. Por tanto, como estoy dividiendo, los ceros se van a mover hacia la izquierda. Movemos la coma 3 lugares hacia la izquierda. Si la coma inicialmente estaba aquí, pues 1, 2 y 3.
0,00375. Vamos a ver otro ejemplo. El 21,15 entre 0,1. Aquí, en este caso, los ceros están a la izquierda del 1. Por tanto, vamos a mover la coma hacia la derecha. Entonces, si tenemos 21,15, vamos a tener 211,5. Y en este caso, el último caso, repetimos la misma operación anterior. 8,3 entre 0,001. Estamos dividiendo. Y en este caso tenemos los ceros a la izquierda del 1. Si están a la izquierda del 1, lo que vamos a hacer es mover hacia la derecha la coma. Lo mismo que antes, como no hay suficientes cifras, pues añadimos ceros. Nos dejamos ahora el caso singular de la multiplicación que acabamos de ver y vamos a hablar de las sumas y de las restas de números decimales. Tenemos en este caso que para sumar o para restar números decimales se colocan de forma que coincidan con la misma columna, esto es importante, las cifras del mismo orden, quiere decir las unidades con las unidades, las décimas con las décimas, las centésimas con las centésimas y así sucesivamente. Y después se suman o se restan como si fuesen números naturales. Y se pone la coma en el resultado debajo de la columna de las comas. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos 17,65, 21,43 y 8,50. Vamos a sumar a partir de aquí. Tendremos 5 más 3, 8. Lo ponemos aquí en el resultado. 6 más 4, 10. Más 5, 15, lo ponemos aquí. Ahora, toca la coma, pues se baja la coma. Tendríamos 7 y una 8 que nos llevábamos, 9, 17, me llevo 1, 1 y 1, 2, más 2, 4. El resultado, aquí lo tenemos, 47,58. ¿Qué pasa si hacemos la resta? Vamos a restar 47,58 a 50. O sea, 50 menos 47,58. Pues operamos de la misma manera. Decena, unidad. Pues las decenas debajo de las decenas, las unidades debajo de las unidades, las décimas debajo de las décimas y las centésimas debajo de las centésimas. Si no hay, como en el 50, se ponen ceros. Y ahora hacemos la resta. De 8 para llegar a 10, me faltan 2. Pues pongo el 2 y me llevo 1. 5 y 1 que me llevo 6. Para llegar a 10, me faltan 4. Pues pongo el 4 y me llevo 1. 7 y 1, 8. 8 para llegar a 10, me faltan 2. Pues 2 y me sigo llevando 1. 4 y 1 que me lleva 5. Para llegar a 5, 0. Pues aquí tengo la resta, son 2,42. La coma la hemos puesto, pues cuando tocaba la coma, hemos puesto la coma. Y ahora vamos a multiplicar, pero no vamos a multiplicar por unos precedidos o seguidos de 0, sino que vamos a multiplicar cifras decimales independientemente de que tengan ceros o no tengan ceros. Cuando multiplicamos dos números, lo que vamos a hacer es olvidarnos de la coma. Vamos a multiplicar sin tener en cuenta la coma. Y después, cuando lleguemos al resultado, colocamos la coma contando las cifras decimales. Vamos a verlo en un ejemplo que lo vamos a ver mucho más claro. Voy a multiplicar el 6,815 por 3,08. Vamos a multiplicar sin tener en cuenta las comas. 8 por 5, 40. 8 por 1, 8 y 4 que me llevo, 12. 8 por 8 son 64 y 1, 65 y me llevo 6. 8 por 6, 6 por 8, 48 y 6, 54. ¿Vale? Aquí, como veis, no tenemos ninguna coma. El 0, si queremos lo ponemos, si no queremos no lo ponemos. Pasamos al 3. 3 por 5, 15. El 15 lo ponemos donde toca. O sea, no toca debajo del 2, tocaría el 0. Que el 0, como no lo hemos multiplicado, nos hemos movido aquí. 3 por 1, 3. Y una que me llevaba, 4, que se me perdía. 3 por 8, 24. Y 3 por 6, 18. Y 2, 20. Ahora sumamos. 0, 2, 5 y 5, 10. 4 y 4 es 1, 9. 9, 0 y 2. Ahora, en principio aquí no tenemos ninguna coma. Vemos que aquí tenemos 3 cifras decimales en el primero. En el segundo tenemos 2 cifras decimales. En total, 3 más 2, 5 cifras decimales. Pues el resultado tiene que tener 5 cifras decimales. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí va la coma.
Y ahora vamos a dividir. Cuando dividimos podemos tener distintas casuísticas. En este caso vamos a ver la división de un número decimal entre un número natural. En este caso vamos a hacer la división sin tener en cuenta la coma, como si fueran números naturales. Y cuando lleguemos a la coma, en este caso la ponemos en el cociente. Y después continuamos y terminamos la división. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a dividir 11,355 entre 5. Bueno, pues el 5 es un número natural, el 11,355 es un número decimal. Vamos a empezar dividiendo normal. Cuando quiero dividir entre 5, pues tengo que coger el 11. Pues 2 por 5, 10, al 11, 1. Ahora llegamos a la coma. Pues como ahora llegamos a la coma, ponemos la coma en el cociente. Bajamos el siguiente número, bajamos el 3 y seguimos dividiendo. Tenemos que llegar a 13. Con el 5, pues por 2. 5 por 2, 10. Para llegar a 13 me faltan 3. Pues lo pongo aquí. Y continúo la división. Bajo el 5, 3 por 7. 5 por 7, 35. 35, 0. Y ya hemos terminado. Podemos tener el caso, como vemos en el siguiente ejemplo, en el que la parte entera sea más pequeña que el dividendo. O sea, la parte entera del divisor es más pequeña que el dividendo. ¿Qué pasa? Que con el 1 y el 2 no puedo empezar a dividir, necesito otra cifra más. Pero como tengo la coma, pues tengo que empezar con una coma. Y como no tengo nada antes, pues tengo que hacer 0, y continúo dividiendo. 0, y ahora sí, ahora tengo el 13. 2 por 6, 12. Para llegar a 13, 1. Y bajo el 9, 9. 2 por 9, 18. Para llegar a 19, 1. Y bajo el 4, 2 por 7, 14. Resto 0. 0,697. Otro caso dentro de la división es cuando dividimos dos números decimales. O sea, dividendo y divisor son decimales. Lo que nos va a estorbar es la coma del divisor. Por tanto, es lo que tenemos que eliminar al principio. O sea, quitamos la coma del divisor. ¿Cómo la quitamos? Pues multiplicando por 10, por 100, por 1000, por tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor. Ojo, hay que multiplicar el divisor y el dividendo. Los dos lo vamos a multiplicar por 100, por 10, por 1000, por lo que sea, pero tanto el dividendo como el divisor. Después vamos a realizar la división de forma que podemos tener dos números naturales o podemos tener un número natural y un decimal. Y por último, si solo tenemos número decimal en el divisor, lo que tenemos que hacer es quitar la coma del divisor y en el dividendo pues añadiremos 0. Si multiplicamos por 10 añadiremos un 0, si multiplicamos por 1000 añadiremos 3 ceros y así sucesivamente. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a dividir el 21,66 entre 3,8. Vale. 3,8 es el divisor y tenemos una cifra decimal, por tanto deberíamos multiplicar por 10 tanto el 3,8 como el 21,66, de forma que me va a quedar 216,6 entre 38. Como vemos aquí en el divisor ya no tenemos cifra decimal, pues operamos como hemos visto en la diapositiva anterior. Necesitamos el 38, necesitamos un número más grande, que tendrá que ser el 216. Pues tocamos a 5. 5 por 8, 40, al 46, 6 y me llevo 4. 3 por 5, 15 y 4, 19, al 21, 2. Ahora, como está la coma, pues bajamos la coma aquí también en el cociente. Y seguimos, bajamos el 6 de continuación y seguimos la división, que nos toca a 7 y de resto vamos a tener 0. Y ya hemos visto la distinta casuística que podemos tener cuando dividimos números decimales. Y para ir terminando, vamos a ver los tipos de números decimales que podemos tener. Tenemos tres tipos de expresiones decimales. Podemos tener números decimales exactos, como por ejemplo es 3,75. Los números decimales exactos son los que tienen un número limitado de decimales. Quiere decir que los decimales se acaban. Hay 2, 3, 4, 8, 24, los que sean, pero se acaban. Después tenemos los números decimales periódicos, que pueden ser periódicos puros o periódicos
mixtos. ¿Qué diferencia hay entre el periódico puro y el periódico mixto? El periódico puro lo que quiere decir es que a partir de la coma se van a ir repitiendo los números, se puede repetir 1 o 2 o 3 o los que sean, pero se van a repetir, en este caso 6, 13, 13, 13, o sea, todos estos números que se repiten son el periodo. Y los periódicos mixtos son los que no se repiten todos los números a partir de la coma, sino que hay alguno antes de los que se repiten, que es independiente, podemos decirlo así. Por ejemplo, tenemos el 2,7606060. Como vemos, el 60, 60, 60, esto se repite, es el periodo. Pero el 7, que está después de la coma y antes del periodo, no se repite. Y ese es único. En este caso, el 7 es lo que se llama anteperiodo y el 60 es lo que sería el periodo. Para indicar que los números se repiten, normalmente se les pone un arco arriba, como hemos visto en las primeras diapositivas. Por último, tenemos que los números decimales con infinitas cifras sin periodicidad, como puede ser el 0,25055. Aquí hay un montón de números decimales y no se repiten. Pues estos son los números decimales, pero que no son ni periódicos ni exactos. Por otro lado, tenemos que todas las fracciones, esto es importante, todas las fracciones originan los tipos 1 y 2. ¿Vale? Todas las fracciones, tipos 1 y 2. Quiere decir, todas las fracciones me van a dar o decimales exactos o decimales periódicos, bien sean puros, bien sean mixtos, pero vamos a tener uno de esos dos tipos. Resulta fácil, sin hacer la división, saber qué tipo de decimal equivale a cada tipo de fracción irreducible. Para esto tenemos que tener en cuenta el denominador de las fracciones. Si el denominador, los únicos divisores primos que tiene es el 2 o el 5, tendremos un decimal exacto. Repito, cuando tenemos una fracción y hacemos la fracción irreducible y vemos el denominador, solo el denominador, el numerito de abajo, el de arriba me da igual, y sacamos los divisores. Si los divisores son el 2 o el 5, o sea, o solo el 2 o solo el 5 o los dos, el número será decimal exacto. Después tenemos que si al hacer lo mismo, al hacer la fracción irreducible, el denominador es múltiplo solamente de primos que no sean ni el 2 ni el 5, o sea, podemos hacer, factorizamos y tenemos que los divisores son, por ejemplo, el 3. Pues el 3 no es ni 2 ni 5, por tanto que va a ser un periódico puro. Para ser periódico puro, los divisores del denominador, repito, solo el denominador. Solo me interesa hacer la factorización, calcular los divisores del denominador, del numerito de abajo. Pues si no es ni 2 ni 5, pues es un periódico puro. Si ahora miramos la imagen de la derecha, tenemos que 10 entre algo es periódico puro, 19 entre algo es periódico mixto y 17 entre algo es decimal exacto. Y nos dan como opciones para el denominador el 20, el 21 y el 22. Vale, si cogemos el 20 es 5 por 4 o 5 por 2 por 2. Como denominadores que tenemos, como divisores, perdón, tenemos el 2 y el 5. Por tanto va a ser un decimal exacto. Entonces va a ser 20 iría con el 17. 17 partido de 20 será un decimal exacto. Después tenemos el 21. El 21 es 7 por 3, 21. 7 por 3, 21 quiere decir que los múltiplos que voy a tener los múltiplos primos van a ser no van a ser, ni 2 ni 5. Por tanto va a ser un periódico puro. En este caso el 21 estaremos con el 10 partido de 21, es un periódico puro. Y el último ejemplo que tenemos el 22 es 11 por 2, que el 2 es un divisor primo, pero el 11 no está en ninguno de estos casos, por tanto tendríamos un decimal mixto. Estaríamos en el 19 partido de 22, es un periódico mixto.